noches. Damos inicio a la clase de hoy. Ya hoy toca la tercera clase del módulo de normas alimentarias. Las primeras dos clases nos enfocamos en ver la norma ISO 22000, que es el ISO enfocado en inocuidad alimentaria. Hoy vamos a ver una norma, o en realidad no es una norma, lo que vamos a ver, HACCP es una metodología, pero es necesaria para poder tener esta ISO 22000 y por ende otros esquemas más completos y más específicos que son los que se usan actualmente, los que más se usan, como las he mencionado, FSC 22000. Entonces, para dar inicio, hoy vamos a ver la primera parte de HACCP. Entonces les hice como un pequeño esquema como la vez pasada, como para ubicar la clase, para que ustedes más o menos vean cómo va a ser, como el esquema que les hice la vez pasada, como de verdad, de los pasos que llevaba para tener el ISO. Entonces, denme un segundito y se los voy a compartir. Aquí. La vez pasada les había dicho que les había enseñado este esquema como para entender un poco, ¿verdad? Todo este montón de conceptos, cómo se organizan. Entonces, hoy vamos a ver este segundo HACCP. Entonces, para poder tener HACCP, como hemos visto antes, tenemos que tener la base, que es lo que sostiene, que son los prerequisitos, que son prácticamente las BPMs, y los prerequisitos operativos, que son como métodos de control que se ponen en diferentes partes del proceso, diferentes funciones operativas como para llevar controles encargado de las personas en calidad. Esto es la base, eso tiene que estar funcionando en una empresa para poder tener HACCP. Si no tenemos eso básico, no se puede. Y el HACCP es como el corazón de esta norma ISO 22000, que incluye otras cosas. Y ya esta norma ISO 22000 es el corazón de estas normas como FSC 22000 o SQF, o a esta otra, BRCGS. Esas tres son las que más se usan en Costa Rica, pero igual hay otras, que eso se llaman esquemas, que son, cogen ISO 22000 y son más específicos. Eso es lo que ustedes van a ver en la calle, en las empresas. Pero todas salen de ISO 22000. Entonces, como les digo, vamos a quedarnos en ese segundo peldaño, que es HACCP, y es una metodología. Como les digo, no es una norma, es una metodología. Entonces, el HACCP, les voy a resumir de una vez todo lo que es. Ahorita lo vamos a ver todo detallado, pero para que ustedes se ubiquen como el contexto, el montón de, ¿verdad?, de dónde viene, cómo vamos a organizar esta información. Entonces, el HACCP cuenta de dos partes, por decirlo así. La primera son los 5 pasos preliminares, que ya les dimos como una ojeadita cuando vimos ISO 22000, porque como les decía, el ISO 22000 incluye, entonces ya se mencionó algo. Y 7 principios del HACCP, ya eso es el HACCP en sí. Entonces el HACCP incluye, o sea, necesita los 5 pasos preliminares para que se pueda dar, y teniendo esto revisado y funcionando, entonces se incorporan los 7 principios del HACCP. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver esos 5 principios preliminares, esos pasos. Y la otra clase, si Dios quiere, la próxima semana vamos a ver los 7 principios del HACCP, que juntos, ¿verdad? Es tener una metodología HACCP. Entonces, los 5 pasos que ahora vamos a ver ya con todo la atención y el detalle, es formar el equipo, que en algún momento ya lo habíamos visto, describir el producto con detalle, ¿verdad? Todas sus características, el empaque, el valor nutricional, ¿verdad? Sus puntos débiles, como para quién va. Ahora, el uso previsto,
el diagrama de flujo y verificar ese diagrama de flujo como equipo para ver si funciona como se proyecta. Estos pasos se le hacen a todos los productos que la empresa venda. Si la empresa quiere, digamos, incorporar la metodología HACCP, la empresa tiene, si tiene 30 productos, que hay empresas que venden muchísimos productos, tiene que hacerle a todos esto. A descripción de cada producto, el uso previsto, un diagrama de flujo diferente para cada producto. Hay unos que pues se parecen, ¿verdad? Cuando es una misma empresa, pues tienen cosas muy iguales, pero pero van a haber diferencias porque con solo cambiar la naturaleza de un ingrediente ya hay otros peligros, otras situaciones, entonces se hacen y después se verifica. Entonces eso se le hace a cada producto. Y los 7 principios que los vamos a ver ya la otra semana, también los hemos visto un poquito, que es primero sacar cuáles son los peligros, analizar los peligros, de eso sacar cuáles son los puntos críticos de control, establecer los límites críticos, hacer todo un sistema de monitorear esos puntos críticos, si todo funciona bien y esos límites críticos, acciones correctivas, si algo no está bien, todo lo que es la verificación y todo llevarlo documentado y la mejora continua. Esos son los 7 principios de HACCP. Entonces, eso es como manera de introducción, ¿verdad? Como para que tengan este contexto. Entonces ya vamos a empezar. Ahora sí. Entonces vamos con HACCP. Entonces, el primero empezamos con el contexto. Dice que cuando las personas, la necesidad de las personas que confían en los productos que consuman que no les van a causar problemas de salud. Diversos grupos organizados han investigado y desarrollado normas como el HACCP. Por general se le dice HACCP. Entonces, todos los consumidores tenemos implícitamente una confianza en lo que nos comemos. Sabemos que yo me tomo un yogur de Coronado o de Yoplait, de la Dos Pinos, yo no voy a esperar enfermarme. Uno tiene como una confianza y esa confianza se ganó con ese tipo de normas. Su aplicación en la industria alimentaria garantiza que el alimento se encuentra libre de contaminación y por ende no va a producir las famosas ETAs o enfermedades transmitidas por alimentos. Por ejemplo, yo un día andaba con un yogur en el bolso para tomármelo en la merienda y tenía que salir. Y lo eché desde la mañana y como ahí de las 5 de la tarde no estaba en refrigeración porque pensaba tomármelo más temprano, pero se me había olvidado. Como a las 5 de la tarde lo vi y me lo tomé y yo lo pensé, yo dije, no creo que esté malo porque yo sé que era de Dos Pinos, yo sé que cuentan con todo lo que tienen que contar, con todo ese montón de precauciones, de planeamiento que yo sé, que yo confío y de hecho no me pasó nada. Obviamente, pues es responsabilidad de uno mantener la cadena de frío, pero era una situación especial, pero eso justamente, esa confianza se ha ganado por ese tipo de metodologías, de esfuerzos que se han implementado en la industria alimentaria. Entonces, ¿qué significa? Esos son siglas en inglés. HACCP, entonces significa, H significa hazard, que significa peligro. A, análisis, igual que en español. Y critical control points, que son puntos críticos de control. Entonces, eso es análisis de peligros y puntos críticos de control. Entonces, el HACCP, la palabra misma, el nombre me está indicando como 2 principales enfoques. Primero, analizar los peligros. Y segundo, implementar cuáles son los puntos de que yo necesito controlar que sean los más críticos, los más importantes. ¿Para qué? Para garantizar la inocuidad de los alimentos. Entonces vamos a repasar un poquito conceptos que hemos visto, pero son indispensables para este tipo de metodología, porque justamente la inocuidad es lo que busca
este tipo de metodologías y esquemas y normas y todo lo que estamos viendo, que es que el alimento no me enferme, no me dañe, o sea, que esté libre de peligros físicos, químicos, biológicos y por ende microbiológicos. Entonces, vamos a dar una repasadita muy rápida porque eso lo hemos visto varias veces. Los peligros físicos son ejemplos, pedacitos de madera, de vidrio, de metales como grapas, piedritas, basuritas, una uña, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que puedan caer. Y biológicos, pueden ser microorganismos que hemos visto, que bacterias, patógenas, virus, parásitos, cualquier microorganismo patógeno que me enferme. También aquí podemos incluir las toxinas, que son formadas por bacterias y a veces son peor todavía que una bacteria. Toxinas. También podemos ver algas tóxicas, ¿verdad? Como las de la marea roja. Y bueno, cualquier otro peligro de este tipo. Y los químicos, que son los que vienen como de plaguicidas, insecticidas, detergentes, desinfectantes, aromatizantes, ¿verdad? Hasta maquillajes, ¿verdad? Las mismas etiquetas o los empaques a veces pueden desprender un pilot, un agente químico que pueda tener un contacto directo con ¿verdad? El material de una olla que no sea hecha para alimentos, que no sea de una empresa bien. Todo eso también puede traspasarle un peligro químico. Entonces, para evitar estos tipos de peligros, lo que hace el HACCP es una metodología, como les decía, pero es una metodología de prevención. Es un procedimiento sistemático o metodología sistemática. Es un sistema, pero entonces circula y tiene todos trabajando para un mismo fin, diferentes aspectos, y este es reconocido internacionalmente y es para prevenir justamente esto que vimos, los peligros físicos, químicos y biológicos, que siempre están presentes, siempre están latentes cuando se elabora cualquier producto alimentario. Siempre uno va a tener esto y va a tener muchos va a veces tener diferentes en diferentes etapas del proceso. Eso es algo natural, o sea, siempre va a existir. Entonces, el HACCP lo que quiere es, como ya sabemos que los peligros están ahí, siempre van a estar ahí, entonces vamos a prevenir que se mantengan en el alimento o y que por ende le lleguen al consumidor final. Entonces su objetivo principal es la prevención. Entonces un poquito de historia, yo también las había ido adelantando en las clases pasadas. Para el programa espacial de los años 60, la NASA, en conjunto con el ejército de Estados Unidos y la empresa Pillsbury, trabajaron juntos para garantizar que los alimentos fueran inocuos para los astronautas. Como yo les decía, ahí fue cuando pensaron, o sea, ¿qué van a llevar de comer cuando tengan alguna misión? Y no, ¿verdad? No se puede cualquier cosa. Y sobre todo es una prevención todavía más estricta. No pueden darse el lujo de enfermarse. Entonces es cuando dijeron, bueno, hay que hacer todo un protocolo para prevenir que el alimento que vaya a llegar vaya a estar completamente seguro y confiable. Entonces se hizo un programa, que la idea era cero defectos, para garantizar la inocuidad de los alimentos en los viajes espaciales. Entonces se desarrolló esta metodología que lleva, como les decía, estos dos componentes. Primero los pasos previos, 5 pasos previos, y después los 7 principios. Y de esta manera se logró. Entonces el sistema HACCP dice que pone énfasis en la necesidad de controlar el proceso desde el principio de la cadena de elaboración, para la cual recurrirá a la inspección de los operarios y a las técnicas de vigilancia continua de los puntos críticos de control.
Entonces, el ingreso de la materia prima, todo el proceso de elaboración y la manipulación del producto final. Entonces, es todas las etapas, desde, como se llama, desde la finca hasta la mesa. Todas las etapas, desde que llega la materia prima y también antes, ¿verdad? También está todo lo que se llama el programa de proveedores, o sea, los proveedores también a su vez me tienen que decir qué hacen, cómo lo hacen, cómo ellos obtienen su materia prima y cuáles son los controles que ellos le están aplicando para prevenir, para mantenerlo. Y el proceso de elaboración, que eso es la parte de la planta y también cómo se distribuye y ya no sea en los puntos de venta y hasta en las casas. Entonces aquí en este diagrama podemos ver que, bueno, alrededor de la planta, digamos que la parte del centro es como la planta, donde se tiene el sistema de gestión de inocuidad, van a estar los consumidores, que al final es lo que queremos, vender el producto, que el consumidor confíe y nos prefiera, y no se enferme sobre todo, ¿verdad? La inocuidad. Entonces los alimentos entran, aquí tenemos la entrada, y ya sean en la empresa, van a haber requisitos higiénicos de fabricación, saneamiento, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, todo lo que es, todos estos acciones llevan control de calidad, todas esas acciones, se usa el HACCP, el aseguramiento de la calidad, también se tiene todo lo que son, lo que hemos hablado, los prerequisitos o los BPMs, que me decían cómo tenían que ser los edificios, las instalaciones, el equipo, utensilios y todas las manipulación de alimentos, los hábitos de higiene de los manipuladores y de las personas que van a operar. Y, ¿verdad? Y es un círculo y de ahí salen alimentos ya transformados, inocuos para los consumidores. Entonces dice que el plan HACCP es un documento, bueno, se hace un documento y va a especificar todas las medidas que se deben aplicar para asegurar la inocuidad alimentaria en un determinado producto. Y como les decía, si en una empresa tienen 20 y ya están usando el HACCP, pues porque quieren tener una certificación de un FSC 22000, entonces tienen que tener esto hecho para cada producto, ¿verdad? Y no solamente es escribirlo como en un papel y ya, es, como vamos a ir viendo, es probarlo, es ponerlo en práctica y comprobar que se está haciendo como se dictó, como se analizó, y si hay que hacer mejoras, correcciones, se hacen y es un ciclo. Ese sistema tiene beneficios porque posee fundamentos científicos y de carácter sistemático y permite identificar los peligros específicos y las medidas necesarias para su control, con el fin de evitar la contaminación de los alimentos. Entonces, cuando uno va a hacerle un HACCP a un producto, uno tiene que leer mucha bibliografía, noticias, artículos científicos contundentes, ¿verdad? Porque ahora hay artículos científicos para todo, pero entonces los que sean como más contundentes, ojalá metaanálisis. Entonces uno lo que hace, porque a veces hay muchísimas bacterias, por ejemplo, no sé, los huevos, en el pollo, a veces son muchas las que pueden atacar, pero entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son las que realmente están enfermando? ¿Cuáles son los brotes de los últimos tiempos? Entonces se hace mucha revisión bibliográfica que sea muy científica para saber específicamente cuáles son los peligros que realmente representan justamente eso, una amenaza, un peligro. Entonces, o también cuáles de los peligros son los que son realmente fuertes, severos, o sea, su daño realmente es grave, entonces también se hace ese análisis. Entonces es, como les digo, es una revisión bien exhaustiva de cada alimento, de cada ingrediente y de cada fase ¿verdad? Cómo puede haber en cada fase algún tipo de contaminación cruzada o cuál peligro hay también, no solamente es de la naturaleza del alimento, sino también en la operación, ¿verdad? Cómo está hecho, cómo está local, o todos los peligros que pueden haber. Entonces, eso se hace, pero como les digo,
sabiendo con certeza que realmente esos son los peligros que podrían, o son los que más daño hacen o más estragos hacen. Entonces, el HACCP dice que resulta ser un instrumento útil en las inspecciones, porque realizan las autoridades reguladoras y contribuye a promover comercio internacional, ya que mejora la confianza de los compradores. Pero cuando las empresas tienen estos metodologías, entonces muchas veces pues, se les abren también la puerta para vender en otros lugares que necesitan tener ciertas esquemas ya aprobados. Entonces no se podría tener un esquema de estos FCC 22000 para poder venderle a empresas como les mencionaba, como la Walmart, que es enorme. Imagínense que es venderle a todos los países. No se podría si no se tiene primero un HACCP funcionando y de ahí se pasa a los esquemas. Entonces se ocupa. Hace unos años no existían esos esquemas y lo que existía era el HACCP, de verdad. Pero como les digo, como siempre está el tema, la mejora continua, pues esto va a siempre ir mejorando y metiéndose en nuevos lineamientos. Ahora está muy metido el tema de lo que se llama de food defense, todo el tema de que alguien podría hacerle una maldad a los alimentos, ¿verdad? Que alguien podría como agarrarlo como un arma y propagar algo a propósito. Entonces también ahora existen otro tipo de esquemas. Entonces, como les digo, esto siempre va a estar viéndose, analizándose posibles peligros y incorporándose este tipo de estrategias. Los sistemas HACCP tienen que contar con flexibilidad suficiente para ajustarse a los cambios relacionados con los nuevos diseños de equipo, procedimientos, avances tecnológicos, entre otros. Si se cambia un ingrediente, se vuelve a actualizar. Si se cambia un empaque, se vuelve a cambiar, se tiene que probar, se tiene que volver a pasar a los 5 pasos previos, volver a hacer el diagrama de flujo, por lo menos las partes de empaque y probar y revisar que, ¿verdad?, el empaque no me pase sabores, olores, que no. Entonces, siempre si se cambia, las empresas viven cambiando muchas veces sus fórmulas o muchos equipos se tienen que actualizar, pues el HACCP tiene que ser flexible para que uno entonces los cambios se tienen que tomar en cuenta y como ahora también cada vez hay también más tecnología en empaque, tecnología en todo el tema de industria alimentaria, entonces también todo eso cambiaría, ¿verdad? Entonces los requisitos, como les enseñaba, por eso quería como ponerles al inicio esas diapositivas que les puse. Esto es lo que vimos en este triángulo que les enseña ese esquema, esa pirámide, ¿verdad? Los requisitos es ese, ¿verdad? Entonces, para lograr el éxito, primero hay que tener el requisito de tener esa base, que son las BPMs, prerequisitos, que vienen siendo lo que les he mencionado, lo que vimos en aquellas clases, que nos manda en Costa Rica. Los BPMs es control de plagas, manejo de desechos sólidos, todo el control de agua que llega a la empresa, ¿verdad? El agua potable, todos los lineamientos y controles que hay, todo el tema de manipulación de alimentos, de higiene personal, todo lo que es la infraestructura de edificio, los equipos, todos esos son los BPMs y prerequisitos. Esos son los procedimientos operativos. Los procedimientos operativos son, digamos, si tenemos un prerequisito operativo, o sea, una función operativa, entonces estos son los procedimientos operativos estandarizados, o son como decir manuales o instructivos, me gusta esa palabra, protocolos en realidad instructivos que vienen como el paso a paso de cómo hacer algo. Entonces esos protocolos me van a mí garantizar que el funcionario que esté haciendo una tarea la vaya a hacer igual que el de la tanda el de la mañana, igual que el de la tanda de la tarde, y si este renunció y vino nuevo, la va a hacer igual que el anterior, y todos van a estar, por eso se llaman procedimientos operativos estandarizados, porque están, o sea, estandarizado significa que está todos iguales, ¿verdad? No se puede uno saltar las reglas. Entonces es como, por ejemplo, para darles un ejemplo, yo hice una vez un procedimiento estandarizado de aplicar desinfectantes. Era cloro, entonces
Ya se sabe que para lavar superficies o lavar alimentos o lavar pisos, va a ser tal vez diferente la dosis entonces uno, bueno, ¿cómo hacerlo? Entonces, bueno, paso número 1, asegúrese que tenga este y este instrumento, ¿verdad? Una probeta para medir, un balde, todo señal. Paso número 2, bueno, lave bien la cubeta donde va a hacer el análisis. Paso número 4, llene de agua hasta donde está la seña. El paso número, así sucesivamente. Eso es un procedimiento operativo estandarizado, donde viene el paso a paso de cualquier actividad. Me imagino que ustedes en los trabajos tal vez le tienen algún tipo de funciones y esos así se les llama, ¿verdad? Procedimientos operativos estandarizados. También el compromiso de la gerencia, como hemos visto, de la alta dirección. El recurso humano capacitado, comprometido en el tema de la inocuidad, que lo tome importancia, que como les digo, a veces cuesta, a veces hay empresas que no lo ven como, cumplen como con lo mínimo, pero no lo tienen tal vez como una prioridad. Y la comunicación, ¿verdad? Todo el mundo tiene que saber que en la empresa se hacen así las cosas y por qué se hacen así las cosas y todo eso. O si algo está fallando, se informa, o sea, cualquier cambio que hay, toda esa comunicación hace que se tomen las medidas para que no entre ninguna amenaza. Entonces, como les dije, los requisitos, el primero son los BPMs, que no se puede tener HACCP sin cumplir con los BPMs, o sea, con las buenas prácticas de manufactura. Entonces, BPMs muchos vienen del Códex, de la FDA, y en Costa Rica tenemos el Reglamento Técnico Centroamericano para Buenas Prácticas de Manufactura, que rige a toda Centroamérica, pero como les digo, saca principios del Códex y de la FDA. Y es eso que hemos visto, ustedes ya vieron y saben a profundidad, espero. Todo esto de cómo tener la infraestructura, de cómo deben ser los pisos, las paredes, la ventilación, la iluminación, todo esto. Los prerequisitos que en Costa Rica prácticamente están incluidos en los BPMs. Entonces, cuando se implementan las BPMs, la empresa debe cumplir con los prerequisitos que incluyan dichas BPMs, ¿verdad? Que es control de proveedores. Entonces, bueno, yo tengo proveedor y a ese proveedor yo le exijo que me diga de dónde tiene las aguas, cuáles son las medidas que él tiene, ¿verdad? Si tiene buenas prácticas de agricultura, ¿verdad? Si es una granja, bueno, cuáles son los controles que tiene para la salud de las vacas, ¿verdad? Todo eso. El mantenimiento preventivo, la metrología, que eso es estar calibrando, ¿verdad? Tener todo bien. Y la capacitación constante a todos los que. Entonces son los prerequisitos. Un programa de capacitación. Ojalá todos los años una capacitación, diferentes temas que urjan, la empresa decide. Lo que les había hablado, los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. En algún momento también les puse un video de esto, donde se veía una gente como limpiando y todo eso. Justamente esto es, pueden haber diferentes SOPs, se les dice, de diferentes temas. Entonces algunos pueden ser como seguridad del agua, las superficies del contacto, procedimientos operativos de cómo evitar la contaminación cruzada. Entonces, no sé, en una empresa tienen por código de color, que ya se sabe que las tablas de picar de carnes son así, de tal color, y ¿verdad? O a veces dependiendo de la empresa, cuarto sucio, cuarto limpio, etcétera. Estaciones de lavado, salud del personal, manejos de productos tóxicos, ¿verdad? Entonces, está bien, si a alguien le toca, entonces el procedimiento operativo sería como paso número 1, ponerse los guantes, la mascarilla especial o lentes de seguridad. Paso número 2, tal y tal cosa, a ver, así hasta que siempre está el instructivo, son como instructivos, el paso a paso, igual con el control de plagas o cualquier otro que se ocupe de dar el lineamiento detallado del paso a paso para que todo el mundo lo haga de la misma manera, que es vital que se haga de la forma porque todo tiene una manera de hacerse correctamente o en la empresa tiene que haber como un orden.
pero no puede ser que uno lo haga de una manera u otro, entonces el de las 3 de la tarde lo deja muy bien, pero el de la noche no porque lo hace, no, se ocupa que siempre esté igual. Compromiso, como les decía, la alta dirección, estén seguros de querer desarrollar el plan HCCP y si ellos dicen queremos, aceptamos, entonces tienen que dar los recursos económicos, humanos para hacerlo, porque sin dinero no se puede, ¿verdad? Hace falta comprar que termómetros, que llevar a balancear todos los equipos, a calibrarlos, o sea, se necesita tal vez contratar a una persona que ayude a la parte del control de calidad, se ocupa, etcétera, etcétera. Pagar una capacitación, reforzar el tema de manipulación, etcétera. Entonces sí se ocupa ese compromiso porque se ocupa recursos para poder hacerlo. Se ejecutan las oportunidades de mejora que se generan como parte del sistema y el personal de la empresa se siente motivado. Recurso humano, la empresa requiere un personal interdisciplinario. Entonces, en la empresa vamos a ocupar que en el equipo hayan personas del área de calidad, obviamente, es como los más importantes, porque obviamente es su tema, pero también se ocupa alguien que sea el área de producción, porque son los que están ahí. A veces, tal vez el de calidad quiere hacer algo que el de producción dice, pues no puedo, porque si no tengo que parar y vamos a perder un montón, o a esa hora no se puede por tal cosa. Entonces se tiene que tomar en cuenta y planificar. También se toma en cuenta tal vez al de ¿cómo se llama? De mercadeo para tal vez algún tema, ¿verdad? Que quería hacer un empaque que no sirve, que ¿verdad? No están dando, o sea, no es la medida de lo inocuo, etcétera. Entonces, ¿verdad? Se hace un equipo interdisciplinario que todos conozcan el proceso de producción, ¿verdad? También los de ventas, etcétera. Es de suma importancia contar con el apoyo secretarial y sistemas de cómputo, así como grupos de colaboradores formados por todo el personal de la empresa, quienes participan en la elaboración de análisis de peligros. Porque al también tener un equipo de diferentes personas, todos obviamente involucrados, hay personas que saben, van a ver cosas que tal vez otros no van a ver tan fácilmente y eso es también muy importante. Comunicación. El establecimiento de canales de comunicación constituye un punto importante para que la empresa oriente el sistema HACCP a la misma dirección. Para cualquier cambio sea efectivo, debe existir comunicación adecuada en todos los niveles jerárquicos de la empresa y es de suma importancia que el personal que diariamente se encuentra en contacto con los procesos de producción tenga clara visión de la empresa, lo que hemos ido hablando. Actividades de la dirección. Tienen que establecer las políticas en materia de inocuidad, lo que hemos visto, la política de inocuidad y calidad. Tiene que impulsar los procedimientos que se generan como parte del sistema HACCP. Tienen que autorizar nuevas inversiones de equipo, capacitación y contrataciones. O sea, si tal vez la empresa está muy débil en el tema, no sé, de control de plagas o de limpieza y desinfección, o van a cambiar también a un mejor desinfectante, ya todo ocupa una nueva capacitación porque tal vez es totalmente diferente al otro y si en otro se ocupaba mezclar tal vez con agua o lo que sea, no, entonces todo se ocupa capacitar, definir las estrategias para poder implementar el sistema y verificar que esté funcionando, ¿verdad? Porque dio el dinero, pero también tiene que exigir resultados y que los cumplan. Entonces, vamos con el tema de la formación del equipo. La primera etapa preliminar, ese es el primer principio de los que vimos, de los 5 principios previos, de los pasos preliminares, es hacer un equipo multidisciplinario que tenga un técnico especializado para realizar un plan HACCP. En por lo general se incluye un líder y se sugiere, ¿verdad? Igual cada empresa puede tal vez cambiar algo, sí, ¿verdad? Pero generalmente es alguien de producción, alguien de aseguramiento de la calidad, de saneamiento. Si hay un tema, si hay digamos, laboratorios de calidad, también algún técnico de calidad de la parte de laboratorios.
algún ingeniero, inspección. También se sugiere operarios, a veces se mete algún operario, etcétera. El HACCP ocupa que haya trabajo en equipo, porque tiene que poseer una amplia experiencia en el proceso sobre el cual se desarrolla el plan y conocer las características tanto de la materia prima como del producto final. Entonces, se ocupan personas que ojalá ya tengan también tiempo de estar en la empresa o vengan de otra empresa similar con otras perspectivas que pueda aportar. Entonces, sí se ocupa un trabajo en equipo y tomarle la opinión. Pero no se puede tener una actitud de que yo soy el que sé todo y no tomo en cuenta otras opiniones, porque justamente tal vez lo que uno no ve, otro lo ve. Y como en un proceso de estos, a veces hay tantos detalles y hay tantos, que uno puede perfectamente pasar por alto muchas cosas. Entonces, por eso se hace un equipo, porque, y no ser egoístas, o sea, sino pasar la información, porque justamente la idea es que se mejore. Y por eso es que tenemos que tener un líder. Entonces, el líder tiene la responsabilidad y la autoridad. Ese es el que va a dirigir, a asegurar la formación, de que todos se capaciten, se actualicen, y va a tener que dar la cara de que el HACCP funcione y tener la comunicación directa con la dirección, con los gerentes de la empresa, y decir, ¿verdad?, todos los avances o las limitaciones, los desafíos que han tenido y todas las cosas que representa un plan de estos. Entonces, las capacitaciones principales van a ser en temas de BPMs, regulaciones nacionales, por ejemplo, como les hablaba, aquí está este reglamento de BPMs, también está el reglamento de microbiología, ¿verdad?, para alimentos, de cuáles son los principales bacterias patógenas que pueden afectar o bacterias de deterioro a diferentes alimentos, todo ese tipo. Ahora también está el reglamento de etiquetado nutricional. O sea, hay muchos reglamentos. También están, aunque no sean reglamentos, están normativas internacionales como el Códex Alimentarios, que ese es de Europa, o el de la FDA, que ese es de Estados Unidos. Todo tenerlo en sistemas de documentación y programas de computación, que también tienen que estar capacitados de cómo usarlos, ¿verdad? De cómo accesar al protocolo operativo que tenemos, cómo accesar a los registros de limpieza y desinfección, cómo accesar a tal instructivo. Entonces, todo en programas de cómputo especiales. Entonces, la composición del equipo, lo ideal es que tengan 6 personas de los diferentes departamentos. Puede ser de mantenimiento, control de calidad. Bueno, aquí vienen otras sugerencias, proveeduría. Como les digo, es que esto va a variar mucho dependiendo de la empresa. A veces hay empresas que consideran que tal persona tiene mucho involucramiento en tal área, tal vez en otras no tanto. Entonces va a depender mucho de lo que se haga y cómo funcione la empresa. Pero los de mantenimiento justamente son los que van a estar involucrados, porque van a tener que revisar, limpiar. A veces se ocupa que le desarmen a uno un equipo para hacer limpieza profunda, todo esto. Obviamente control de calidad, ese siempre, eso sí. Proveeduría, producción, también ese siempre sí. Y el líder. Y los recursos. Para agilizar la labor del equipo y asegurar el buen resultado del estudio, es necesario que cuenten con apoyo secretarial, o sea, una persona puede ser una secretaria, o de los mismos se le dice, usted es el secretario, entonces es el que toma la minuta, las notas de cada reunión. Pueden funciones, bueno, usted le toca para la próxima, usted tiene que haber tenido este y este logro, y usted tiene estas tareas, y viendo si las cumplen, ¿verdad? Como teniendo ese orden. Entonces se ocupa un secretario que lleve todo eso, ¿verdad? También acceso a los análisis de laboratorios, acomodarlos. Cada tantos meses estamos haciéndole, bueno, los resultados de las pruebas microbiológicas del agua. Entonces aquí están archivadas, porque cuando llegan ya el día de mañana para un esquema de la FSS 22000, si se ocupa, la persona dice, bueno, ¿dónde está el último que tiene que ser de reciente? Y eso todo tiene que estar documentado y también saber accesar a esa información y acomodado.
así como el tiempo para las reuniones del equipo y para las actividades de logística. Ahora, tal vez esas personas tienen otras funciones, pero si va a estar en este equipo, entonces saber que, no sé, todos los miércoles a tal hora hay una reunión. Entonces, saber que ese espacio se guarda para eso. Las reuniones tienen que hacerse con la frecuencia necesaria de manera que se mantenga el interés de las personas responsables y que la información pueda recuperarse. Se debe especificar la siguiente información: objetivo de la reunión, actividades por analizar y duración limitada. Tampoco están todo el día ahí perdiendo el tiempo. Es justamente, ya se sabe el tema, el objetivo, se revisan tal vez las actividades, las tareas que se dejaron de la anterior, si se cumplió, si no se cumplió, por qué no se cumplió, qué falta. Nuevas necesidades, bueno, vi que falta esto, entonces tal persona, y es como probarle un seguimiento. Entonces esas reuniones hacen que las cosas vayan caminando. Entonces, otro de los que ya habíamos visto, ¿verdad? Formación del equipo, los 5 pasos preliminares era describir el producto, ese era otro. Tenemos que conocer a profundidad nuestro producto para saber cuáles son los después, ¿verdad? Vamos a verlo cuando llegue la HACCP. Teniendo una descripción íntegra, completa del producto que estamos vendiendo, cuáles son sus aditivos, de dónde viene, cuál es todo, ya después se puede hacer el análisis de peligros, eso va a ayudar mucho. Entonces se ocupa saber y conocer como empresa qué tengo, qué vendo y cómo se hace y todo. Entonces, se dice que se pueden agrupar productos similares y eso es aceptable. Tal vez un producto sea igual a otro, tal vez cambia la forma nada más, el moldeo, pero si es igual, entonces eso sí se vale, se pueden agrupar en el mismo, digamos, el mismo diagrama de flujo. Tal vez ahí sí no habría que hacer cambios porque hay productos que literalmente lo que lleva es exactamente lo mismo. Tal vez, como les digo, el moldeo, al final uno tiene una forma de rosquilla y el otro tiene una forma de algo, pero es exactamente igual, entonces sí se puede mantener, es aceptable. Mientras que compartan, como les digo, todos los peligros y materias primas. Se tiene que tener características del producto final. Se trata de describir las propiedades o características del alimento en el estudio que van a favorecer el crecimiento microbiano. Por ejemplo, los parámetros de agua disponible. Ya sabemos, si es un producto que tiene mucha agua disponible, pues es un producto muy propenso a descomponerse rápido porque tiene mucha agua. El potencial de hidrógeno, eso se llama el pH, la acidez, en otras palabras. O sea, si es un producto muy ácido, pues entonces es un producto que tiene ahí un tipo de protección, pero si no es muy ácido también, como la leche, es un producto que está también más dispuesto a descomponerse. Entonces ya uno va viendo si tiene conservantes, o si tiene mucho azúcar, si tiene mucha sal, si es un producto seco, si es un producto, ¿verdad? Entonces, todas las características del producto, si tiene aditivos, cuáles aditivos tiene, que esos aditivos, qué tan seguros son, si son aditivos naturales o artificiales, si el producto es orgánico, si el producto es libre de gluten, todo eso se pone en la característica del producto. Se hace como un estudio completo a cada producto. También en la misma descripción del producto también se pone el nombre, ¿verdad? Lo que vimos, las características y el procedimiento para su uso. Entonces, eso es lo que a veces viene en las etiquetas: listo para consumir, o calentarlo en el microondas, o para refrigerarlo después de abierto, etcétera. Todo lo que se ocupa se sabe, ¿verdad? Porque eso es importante, porque no es lo mismo vender pollo frito que pollo cocido. El pollo frito, pollo frito o pollo crudo. O sea, yo vendo los pollos crudos, falta algo muy importante, que es la cocción final, que es la que me va a hacer como, me va a matar las bacterias. Eso va a ser en la casa. Yo no puedo hacer nada. Pero si yo tengo un producto, yo estoy vendiendo ya el pollo cocinado, digamos un pollo asado como tipo Pride, entonces ahí sí yo tengo, eso me cambia bastante el diagrama de flujo y todo el producto. Entonces yo necesito saber eso, cómo se usa. Tipos de envase. Entonces, ¿verdad? Que también eso, como les decía, eso me afecta. No es lo mismo el vidrio que el plástico, que un tipo de papel, cartón. Todo eso también se toma en cuenta porque también eso influye en la vida útil y
en el producto, ¿verdad? La protección que tenga, porque el envase también es protección. La duración en el mercado, si es un producto de larga vida útil o una vida útil moderada o corta, todo eso se tiene que poner, se tiene que saber como pasos previos antes de implementar el HACCP. Todo eso va en la descripción del producto, todo ese tipo de cosas se llena. Instrucciones de las etiquetas. En la descripción del producto se deben incluir las instrucciones de manipulación y uso de las etiquetas. Todo lo que, bueno, ustedes han leído todas las cosas que vienen en las etiquetas. Y evitar, ¿verdad? También publicidad engañosa, o sea, se tiene que poner las instrucciones. Distribución del producto, ok, bueno, nosotros tenemos tal producto, cómo se distribuye, ¿verdad? Yo le he trabajado a algunas empresas que no tienen para tener estos carritos que tienen refrigeradoras, entonces, y ocupan ir fríos, entonces tienen como carritos térmicos, como decir, digamos como hieleras grandotas, y otros sí tienen su sistema de refrigeración, entonces también eso cambia, ¿verdad? Eso me puede entonces poner en riesgo el producto, o si se manipula, bueno, ya está viendo esta limitación, bueno, ¿cómo puedo evitar? Porque recordemos que la idea es prevenir, entonces con lo que tengo, ver cómo hago todo mi plan para evitar productos, ¿verdad? O si tengo que hacer una inversión también. Vamos entonces con el otro de los pasos preliminares. Y Beth me hace una pregunta, vamos a ver, dice, profe, ¿qué significa cuando en la etiqueta del producto sale libre de gluten y sale esto? No entiendo, Ivette, que sale como asteriscos. Profe, sí, sale como ejemplo, libre de lactosa y salen 3 asteriscos. Ay, vieras que nunca he visto eso. Y yo hago etiquetas. Yo tenía entendido, ¿verdad? Que era como que no al 100% estaba libre de gluten o de lactosa, pero tenía esa duda. Pero significa algo claramente los asteriscos. Ay, yo nunca lo he visto y está súper interesante, pero me voy a poner a investigar y la próxima semana le contesto porque de hecho que no sabía, no me había puesto a ver eso, pero no, es interesante. Si dice libre Está de bien, gluten, profe. debería de ser libre de gluten, ¿verdad? O sea, está muy raro Sí, que... exacto. Sería como engañoso. Pero Ajá. sí, exacto, es lo que estaba hablando hasta ahorita. Pero Pero vamos, no, mejor me espero la otra semana. sí, lo vamos a revisar. Ok, Que profe. está bonita la pregunta. Sí, que vacilo, no, nunca he visto eso, pero bueno, tal vez es alguna información como al pie de página, como que, ¿verdad? Que explique, pero bueno, vamos a revisarlo. Bueno, entonces, después de que ya tenemos todo el producto, lo estamos analizando desde qué tiene hasta cómo se conserva, cómo se etiqueta, cómo se distribuye, cómo se va a hacer en la casa, ya tenemos esa parte. El equipo de inocuidad tiene que hacer el diagrama de flujo, que esto, chiquillos, es vital, porque porque esto es lo que me dice cómo se hace. Esos son las instrucciones del paso a paso de cómo se hace el producto, desde que llega a la planta hasta que se va. Entonces es aquí en el diagrama de flujos donde se van a poner dónde están los puntos críticos de control, cuál es la etapa de más peligros, cuál es la etapa vital, cuál es y también para que el producto sea de calidad, ¿verdad? Es como la receta también de una manera u otra. Cómo se debe cortar, cómo se debe manipular. Entonces el diagrama de flujo es sumamente importante. De hecho que, bueno, no lo tenía pensado, pero les voy a poner algunos. Yo sé que ya les he puesto, pero voy a ponerles alguno para que... Voy a ver si tengo alguno abierto. Vamos a ver este. Aquí, sí, aquí. Vamos a ver si tengo alguno montado, si no... bueno, lo tengo, pero no sino como explicado como fase por fase, pero bueno, no era como quería. Voy a buscar otro.
Eso es un diagrama de flujo para que vean, pero ya explicado, digamos, fase por fase. Entonces, digamos, aquí viene envasado, tal y tal cosa. La explicación, digamos, del diagrama, pero déjenme buscar a ver si encuentro otro. Ajá, aquí. Aquí. Aquí, ver, aquí tengo este. Entonces, eso es un diagrama de flujo para que... Hay maneras tal vez también diferentes de hacerlo. Algunas le ponen un triangulito que significa tal, que eso es una operación importante. Eso también es válido. En algunas le ponen salida, entrada, o sea, le pueden poner, pero generalmente se manejan así. Entonces ustedes ven, eso es el flujo de un mix de hojas mínimamente procesados, como estas ensaladas que venden ya hechas para nada más abrir y comer, ya que vienen limpias y desinfectadas. Entonces, aquí está. Entonces, esto es un diagrama de flujo. Es el paso a paso de cada operación unitaria. Cada cuadrito es una operación unitaria, una operación. Entonces, la primera, por ejemplo, pesaje en bruto. Antes de picarlo y botar las partes, las hojas que no me salen, entonces primero en este es así, ¿verdad? Eso puede cambiar empresa por empresa. En la segunda es la selección, bueno, cuáles hojas estaban feitas, medio marchitas o quemadas o huequitos, entonces esas se botan, entonces selección. Entonces aquí lo que está a la izquierda es las entradas, en esta entra agua y a la derecha las salidas, ese producto rechazado se bota. Entonces así por lo general los diagramas de flujo, lo que está a la izquierda, bueno, viene, aquí se ven las entradas, aquí se ve la flechita y aquí se ven las salidas, el producto rechazado. Entonces se va viendo etapa por etapa y así sucesivamente, ¿verdad? Limpieza, en la limpieza pues también sale el agua, deshojado, cortado, salen más residuos. En el lavado, entonces entra agua y sale, y el cloro, en este caso, como desinfectaban con cloro a 200 partes por millón. Entonces enjuague, aquí yo pongo tiempo 5 minutos, salida al agua residual. En este caso le ponían aditivos, entonces cuánto tiempo, centrifugado, cuánto tiempo, ya todo eso se probó. Eso lo prueba el mismo equipo o el ingeniero que está a cargo, pero en general lo puede hacer el equipo. Bueno, si yo lo dejo más de 30 segundos, se me golpean y se me arruinan las hojas. Si lo dejo menos, salen mojaditas. Entonces, eso se prueba hasta que se hacen pruebas, hasta que se define. Por eso le digo, cada empresa, como tiene su propia maquinaria, pues va a tener que probar, dependiendo cada producto que se haga. Aquí entrada material de empaque, entrada de etiqueta, el etiquetado, el almacenamiento de 0 a 5 grados, transporte de 0 a 5 grados. Este es un diagrama de flujo. Ya después viene explicado cada etapa, ¿ven? Entonces, esto es importantísimo porque de aquí, ya se lo vamos a ver la otra semana, del diagrama es donde van a salir los peligros. En cada etapa hay un peligro. En el pesaje, bueno, podría ser el peligro que esté sucia la balanza y que yo tenga, pero igual no lo he lavado. Entonces, sí es un peligro, se pone, pero este peligro con buenas prácticas, bueno, yo sé que yo tengo un protocolo de limpiar las balanzas y desinfectarlas, pero aunque estuvieran sucias, yo sé que yo voy a tener aquí, tal vez este sería un punto crítico, en la desinfección, porque si yo tengo en esta jalé amenaza de bacterias, en esta también, en el deshojado también, pero yo sé que en el lavado final, en el segundo lavado y en la desinfección, ahí sí, después de eso, el producto ya se cuida demasiado, porque este puede ser un punto crítico. Para que vayan entendiendo, los peligros van a estar en cada etapa, pero va a llegar un punto donde yo ahí no hay vuelta atrás. Les estoy adelantando un poquito, pero bueno, la idea, todo se presta. Entonces, vamos a poner otra vez la presentación. Entonces, esos son los diagramas de flujo. Nada más quería enseñarles. Entonces, eso lo hace el equipo, lo construye o lo revisa si ya existe. Y se van identificando, como les acaba de enseñar, las fases importantes, desde que se recibe hasta que sale de la empresa, inclusive hasta cómo se coloca en los puntos de venta, si se puede, si así va más allá, aunque generalmente es desde que sale, desde que se almacena hasta ahí va terminando.
dice que un punto crítico de control puede ser un rechazador de peso. Podría ser un crítico, un punto crítico de control, y puede ser casi que cualquier cosa que la empresa justifique que ese es el punto más importante para lo que ellos venden. Pues sí podría ser. Y la balanza entonces sería el instrumento que me hace el límite crítico. Pero en realidad no tanto, porque digamos, analicémoslo juntas. Sería un punto crítico, pero de calidad, porque no estoy cumpliendo con el peso que yo estoy diciendo en el empaque. Pero ¿cuál peligro físico estaría ahí? O químico o biológico. Porque HACCP son de peligros, de inocuidad. Eso sí sería un punto crítico que también existen, de calidad, ¿verdad? Acuérdense que la calidad es la presentación, es, ¿verdad? Si yo digo 200 gramos, es 200 gramos, eso es calidad, es la textura, es ¿verdad? Lo bonito, la etiqueta, todo eso es calidad. Pero ahora estamos en inocuidad. No, yo no le vería un punto crítico de control. Ya pensándolo bien, porque yo estoy quedándole mal al cliente, sí, pero yo no estoy ahí dando ningún peligro, ni físico, ni químico, ni biológico. Exactamente, en este caso, el detector de metales, sí, completamente. De hecho, el detector de metales, sepan, siempre es un punto crítico. Ese no hay manera que no lo sea. Porque hay veces que algunas empresas dicen, en mi empresa yo voy a decir que y hay otras empresas que deciden que no, porque tienen otro control más importante después. Como les digo, eso va a ser, las empresas deberían, como les digo, tener poquitos puntos críticos, porque eso dice que la empresa es muy prolija, muy, proactiva, que tiene muchos esquemas, muchos protocolos y muchas medidas de control. Entonces no necesita de tantos puntos críticos porque con buenas prácticas de manufactura lo manejan todo. Entonces tienen los necesarios. Eso es una buena empresa. Hay empresas que tal vez si tienen 5 puntos críticos, tal vez significa que no tienen tan buenos, entonces mejor ponen puntos para garantizar inocuidad. Pero sí, el detector de metales ese siempre es punto crítico, porque no hay otra manera que yo sepa que no va a ir una viruta de metal o algo ahí que después me pueda generar. De hecho, el otro día estaba viendo una noticia en Colombia de una familia que compró un pan en una panadería que es muy famosa en Bogotá, y la señora, como la esposa, se le estaba comiendo el pedazo de pan y se empezó a ahogar y la llevaron al hospital de emergencia, y tenían una navajilla, de esas navajillas chiquitillas de antes, en el cuello. Y, o sea, eso le habrá podido matar, desangrar, digamos, en la garganta. Si hubiera llegado al estómago, le habrá podido hacer una fisura, le habrá podido reventar. O sea, ella se hubiera podido morir. No se murió por milagro de Dios. Y la empresa, en las panaderías usan las navajillas, no sé si han visto como algún video como para partir el pan al final, cuando sale, como para, antes de hornearlo. Y a alguien se le fue la navajilla. Peligrosísimo. Y la empresa era como, eso le pasa a cualquiera. Esa fue la actitud de la empresa. Eso fue súper reciente. De hecho, yo vi como que la gente iba a demandarlos. Y evidentemente es una empresa que tiene que tener si están usando navajillas, tienen que tener un detector de metales, y ese es un punto crítico. Con un detector de metales eso no pasa, porque evidentemente la máquina va a sonar y el detector se va a retirar. Entonces, ese siempre será. Y vean qué importante que es tener, hasta en una pequeña empresa como una panadería, esos equipos ya no son tan caros para nada. Y vean que lo que importa que es tener un programa de HACCP para prevenir. O sea, esa señora se hubiera podido morir, o sea, no se murió por el milagro, o hubiera podido quedar con algo tal vez para siempre. Y igual la experiencia que tuvo fue horrible, o sea. Entonces, todo esto, para eso es que existen ese tipo de programas. Entonces, en una de las mezcladoras donde yo trabajaba se fue una hebilla de una faja, y gracias al detector, exactamente. Y ve, muy bien, porque ese tipo de cosas siempre van a pasar.
O sea, un tornillito, miniatura, son tantas máquinas, se puede ir, o sea, es que ese tipo de, o sea, como se llama, no existe el riesgo cero, no existe el riesgo cero, eso es una ley, no existe el riesgo cero, siempre hay riesgos de todo tipo, entonces justamente esos son los programas que hacen y de una manera muy sencilla suena una alarma e inmediatamente se revisa, se desecha y se revisa qué fue lo que pasó. Y más bien eso me dice, mira, a esta máquina se le cayó algo o lo que sea. Entonces, imagínense una hebilla de una faja, qué increíble. ¿Quién sabe cómo llegó eso ahí? Pero bueno. Entonces, bueno, después de que veamos lo del diagrama de flujo, se hace lo que se llama, este era el último paso de los 5 pasos previos, que era revisión del diagrama de flujo in situ. Todo el equipo van y lo revisan. Eso, por ejemplo, yo he hecho eso, diagramas de flujo, y uno lo hace en teoría y uno ve cómo lo hacen, pero uno tiene que revisar porque uno dice, mira, en la teoría decía que dejar remojando 5 minutos, pero no, si dejo 5 minutos se me va a poner muy suave el producto, le va a arruinar la textura, entonces tengo que hacer un cambio, o mira, esta fase mejor no hace nada, más bien me quita tiempo y no está aportando nada, entonces eso se revisa, a ver si funciona. Entonces se va el equipo, se hace un plano de la planta y se hace el recorrido normal, el circuito, ¿verdad? Recordemos que los planos, o sea, en la planta, el flujo tiene que ser hacia un lado, no pueden haber retrocesos, no puede ser que yo esté lavando y por allá queda el secado y me tengo que devolver otra vez a trocearlo y después, porque entonces yo estoy llevando la materia limpia, la adelanto, la traigo, o sea, yo pongo en riesgo la inocuidad del producto y también obviamente pierdo tiempo y me canso y un montón de cosas, ¿verdad? Y por sentido común, pero como les digo, esto parece obvio, pero a veces hay buenas empresas y no tienen esto bien acomodado. Entonces se prueba en el plano, se hacen los circuitos de tránsito. Entonces, por ejemplo, aquí se ve aquí lo voy a agrandar un poquito. Entonces aquí está, aquí se empieza, se toma la balanza, tiene que ver en orden lógico el segundo, después paso al tercero, cuarto y quinto, sexto y séptimo. Tiene un circuito, el equipo va, pone el trabajo en la vida real, a ver cómo va a ser el producto, si todo sale bien, si hay que hacer cambios, se ajusta el diagrama, se cambia algún tiempo, algún producto, algún equipo, alguna localización, lo que sea. Y ya una vez con el producto probado ¿verdad? En el diagrama y puesto en práctica en la planta, ya estamos listos para aplicar entonces los principios de el HACCP, que sería, si Dios quiere, la clase de la próxima semana. Entonces hasta aquí quedamos. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Todo claro? Listo. Buenísimo. Entonces, chicas, aquí solo mujeres veo siempre. Seguro los muchachitos se conectan después. Entonces, no, aquí quedamos y si Dios quiere nos vemos la próxima semana y terminamos entonces HACCP. Buenas noches, con mucho gusto.